análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias, de veras es un verdadero privilegio regresar a todos ustedes con esta segunda edición de AFN Político y algo más para compartirles las últimas novedades en relación con la pandemia de coronavirus y por supuesto le tenemos los datos de Baja California y los de San Diego que definitivamente continúan a la alza y confirmando lo que ya las autoridades sanitarias habían planteado como un escenario factible conforme nos acercamos a la mitad de este mes de abril. Según esta información, el panorama en esta ciudad es complejo y se lo vamos a detallar en un minuto. Mientras tanto, yo le comparto también un dato de orden nacional en el sentido de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país está confirmando que hay 108 mexicanos muertos por coronavirus en los Estados Unidos. El mayor número de víctimas mexicanas es en Nueva York. De los 108 mexicanos muertos, sí, de los 108, 86 casos se ubican en Nueva York, donde hay una amplia comunidad de origen mexicano, por cierto, le comparto este dato por si no lo conocía. Los hispanos ha sido la comunidad más golpeada por coronavirus en Nueva York en términos generales, pero de esa cifra los mexicanos son 108. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto, a través de sus distintas representaciones está haciéndose cargo de los trámites correspondientes para la expatriación de los cadáveres. Y en Nueva York, que imagine usted es una de las zonas más afectadas de la Unión Americana justamente, y mientras en Estados Unidos ocurre eso con nuestros compatriotas, acá de regreso en nuestro país, el gobierno de la Ciudad de México ya ha anunciado que castigará a grandes empresas por despidos masivos durante la cuarentena. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino, afirma que entre el 13 de marzo y el 6 de abril del 2020 en la Ciudad de México fueron despedidas 55,591 personas, 55,000 empleados. Asegura que se hará una investigación y en caso de detectarse despidos masivos, las empresas responsables ya no podrán abrir una sucursal más en la capital del país. Va a haber consecuencias, dice, en la Ciudad de México. Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagar a su trabajador y está despidiendo, podríamos considerar, por ejemplo, que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México. La jefa de gobierno asegura que se podrá instaurar un esquema de que solo se instalen en la Ciudad de México empresas socialmente responsables. Incluso se puede enviar una iniciativa de ley al Congreso local, porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa es solidarizarse con sus trabajadores y tienen la posibilidad de hacerlo. Sheinbaum comentó que se va a apoyar a las personas que han resultado afectadas por los despidos, por lo que ya se trabaja en diversas acciones, como el de entregar despensas al costo, que se van a vender en los mercados públicos y supermercados de la capital. Esto es la reacción del gobierno capitalino ante la respuesta ya documentada de varias empresas que se resisten a mantener el salario de los trabajadores que tendrían que descansar de conformidad con el decreto de emergencia sanitaria que establece qué actividades son no esenciales y deben mantener cerradas sus puertas. Mire, y lo que le comentaba más temprano y desde ayer, la clara postura del dirigente nacional de la Coparmex, el sindicato patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, que afirma que el presidente mexicano sigue en su ruta de polarización social, culpando a las empresas de la pérdida de empleos. Lanzó un mensaje en su red de Twitter el dirigente de Coparmex, ya sabe usted que es el gatillo más veloz en Twitter, el dedo más rápido del oeste,
y además constante, lanzó un mensaje, Gustavo de Hoyos Walter, diciendo: el presidente López Obrador sigue en su ruta de polarización social, culpando a las empresas de la pérdida de empleos. Ahora estigmatiza a las medianas y grandes empresas. A través de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llama a la solidaridad que el gobierno de México le niega a los empresarios. Es lo que afirma don Gustavo de Hoyos Walter, el baja californiano, presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Baja California. Mientras saludo, por cierto, a quienes ya empiezan a conectarse con esta opción de Facebook Live: Elisa Ayala, Kike Aguilar, Covarrubias, N. García, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Blanca Lilia Gándara, Ariadne Archundia, el abogado Obed Silva Sánchez, Israel Núñez, Adriana Rubalcaba, Rosita Watts, Israel Núñez también. Tal parece que las maquilas de Tijuana les vale, los trabajadores siguen operando y no son esenciales. Y hay algunos casos de estos que siguen reportándose, por cierto, trabajadores que se inconforman, y de esto podrá usted leer algo más en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en unos momentos más. Una queja de trabajadores de una maquiladora de esta ciudad. Jesús Ramón Zúñiga Barrera: para no colapsar los hospitales, quédate en casa, insiste. Antonio Carpio nos acompaña en esta edición también. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Desde luego, muchísimas gracias. Oiga, pues nada, que en el mismo panorama nacional, fíjese que se ha presentado una contingencia adicional. El Instituto Mexicano del Seguro Social está confirmando que hay 20 médicos contagiados de COVID en Tlalnepantla, en el Estado de México, una zona que, como ustedes saben, ya se anticipaba como el gran escenario de la afectación mayoritaria de COVID. El director del Instituto Mexicano, Zoé Robledo, dice que el brote de coronavirus registrado en la Clínica 72, porque es en la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, no se originó dentro de esas instalaciones, no fue en esas instalaciones, sino que vino del exterior. Sin embargo, detalló que hay 20 médicos confirmados de esa clínica contagiados por el virus, 20 médicos que son el recurso más importante en este momento para el combate a la enfermedad y para la atención a los pacientes, y son los primeros que están cayendo, 20 casos. En conferencia de prensa, el funcionario dice que esta información se basa en un estudio hecho en las últimas semanas. Hay 3 líneas, dice. Uno es el primer caso de un paciente que ya se recuperó, afortunadamente. Otra línea de investigación es el de un médico, una doctora, que no estuvo en contacto con pacientes de COVID en ese momento. Y otra línea de investigación es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. Hay un estudio completo firmado por el doctor Juan Manuel Lira, titular de la unidad médica, y por la doctora Concepción Grajales, que establece esas 3 líneas y concluyen que se llevó a cabo en este estudio que se llevó a cabo, concluyen que el brote no fue hospitalario. Se toman todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente son 20 confirmados. A diferencia del caso de la Clínica 7 de Monclova, Coahuila, donde sí está demostrado que hubo un brote interno, en la Clínica 72 la situación es distinta. La parte de los brotes, como ocurrió en Monclova, en donde hay demostración epidemiológica que hubo contacto interior del hospital, no es el mismo. Este es el caso más espectacular de las últimas horas, confirmado oficialmente por la autoridad. Les recuerdo que ahí, justamente en este hospital, se presentó una manifestación hace algunos días por parte de personal médico que reclamaba protección, que reclamaba equipo de protección. Y esto, por supuesto, enciende focos rojos, aunque focalizados en una zona, pero un riesgo similar se está corriendo
en otros hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que el panorama empieza a encender focos rojos en todas las instituciones de salud en la medida que crece el número de contagios. El líder empresarial Carlos Salazar Lomelín cumple con su papel de defender a su gremio, dice López Obrador. Sí, claro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En ese sentido, dice López Obrador, no existe ruptura con el sector empresarial, no hay diferencias de fondo, ellos sostienen que se debe pedir deuda, yo no considero que eso sea conveniente, dice el presidente López Obrador en otra respuesta a los señalamientos del sector empresarial. Dice, por cierto, Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más importantes o de mayor peso económico, porque resulta que ya está en el top 10, ya se lleva casi de piquete de ombligo con Carlos Slim en términos de su fortuna personal, del Grupo Salinas. Dice el presidente del Grupo Salinas en sus redes sociales hace unas horas, salvar la economía significa salvar más vidas. Esto es lo razonable. Se suma a los cuestionamientos. Dice, hay otra salida y es urgente tomarla. Aislar solo a personas en riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Se trata, dice, de un aislamiento focalizado en personas de riesgo. La salida que es urgente tomar, dice Salinas Pliego, es esa: aislar solo a personas en riesgo. Segundo, todos los demás a vivir de manera normal, usando medidas sanitarias sensatas, como lavarse las manos, usar tapabocas, evitar cercanía, etcétera, etcétera. Esa es la solución para Ricardo Salinas Pliego. Todo el mundo a trabajar normal, con las medidas de protección personal. El problema que no prevé don Ricardo Salinas Pliego es que si no hay cubrebocas suficientes ni guantes para los trabajadores del sector salud, pues imagínense si habrá para 120 millones de mexicanos, ¿no? O por lo menos 110 millones de mexicanos, considerando los mexicanos que pudieran estar allá aislados en la serranía, etcétera, etcétera. Sí, más o menos. Así que en ese panorama es el planteamiento del señor Ricardo Salinas Pliego. El presidente reitera, no habrá fobaproa o condonación de impuestos por coronavirus. Y el gobierno está previendo que la deuda pública alcance el nivel más alto en 30 años. En 30 años. ¿Qué trae ahí don Ricardo Salinas? Ahí está un amplio mensaje publicado en redes sociales. El aislamiento general decretado por los gobiernos resultará en millones y millones de desempleados, ocasionará una de las peores crisis económicas y humanas en la historia de nuestro país. Acaba de manera inmediata con la precaria prosperidad de los grupos más necesitados, mata a muchos, crea más criminales, pone en riesgo a mujeres y niños en hogares violentos y genera profunda angustia, depresión y suicidio. Ese es el otro lado de la moneda que plantea para justificar la decisión de aislar solo a los grupos vulnerables y el resto a trabajar. Bueno, no politice el virus, le responde el director de la Organización Mundial de la Salud al presidente norteamericano Donald Trump. Ustedes recuerdan la declaración del presidente norteamericano que le compartimos en la primera edición. Bueno, pues el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha salido directamente, personalmente, a pronunciarse sobre esa afirmación del presidente, esa amenaza, porque fue una amenaza del presidente norteamericano. Le pide no politizar el virus.
También le pide a Washington y a Pekín unir fuerzas para... No, bueno, pues no quiere solución. El titular de la Organización Mundial de la Salud está viendo que Washington lo que menos quiere es estar tratando con los chinos. También pidió a Washington y a Pekín unir fuerzas para combatir este peligroso enemigo. Caray. No, pues esa respuesta creo que no va a convencer mucho al presidente norteamericano. No, ahí seguimos, por supuesto. Así que con esa respuesta, déjeme esbozar una leve sonrisa para acompañar la afirmación de que sí es pasión que se le borre. Fantasmas. Sí. No, bueno. Fantasmas. Sí, ya me están acá, un diablito me está diciendo al oído fantasmas. Así pasa. Le decía yo que Carlos Slim y la familia, ya pobrecitos han quedado han dejado de ser los ricachones que fueron, porque verá usted, él y su familia salieron del top 10 en la lista de billonarios de Forbes este año. Ya está en el número 12, pobrecillo. No ha de poder comer el pobre hombre, fundador de este conglomerado conocido como Grupo Carso, al que pertenecen, por supuesto, América Móvil, Telmex, Telcel, Ideal, Inbursa, Sanborns y Sears. Pobrecito. 52 mil millones de dólares. El listado lo encabeza el estadounidense Jeff Bezos, dueño de Amazon, con 113 mil millones de dólares. Le sigue Bill Gates, fundador de Microsoft, con 98 mil millones de dólares. En tercer sitio, el francés dueño de LVMH, Bernard Arnault, y su familia, con 76 mil millones de dólares. Y en la cuarta posición, el norteamericano, que casi siempre está ahí más o menos, siempre presente, el señor Warren Buffett. El pobre hombre tiene 67 mil y medio millones de dólares, y en la quinta posición el cofundador de Oracle, Larry Ellison, con la suma de 59 mil. En esa lista, por supuesto, no entra el dueño de Grupo Salinas, pero en el top 10 de los mexicanos sí, y acompaña a Carlos Slim con un monto considerable. No por nada fue uno de los 3 funcionarios de empresarios de alto nivel que se reunieron antier con el presidente López Obrador: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y un empresario más del ramo de la minería. Pues los pocos, la élite, la verdadera élite del país se reunió con el presidente. Y en este contexto, le tengo que compartir esta información que se está generando a nivel internacional. Tiene que ver con el proceso electoral de Estados Unidos, donde el demócrata Bernie Sanders ha concluido su campaña en busca de la nominación de su partido para la elección presidencial. De plano, le deja libre el camino a su rival Joe Biden para competir contra Donald Trump. Termina la campaña, pero la lucha continúa. Anunció en un comunicado de su equipo de campaña este demócrata de 78 años que había prometido trabajar con el ex vicepresidente Biden para derrotar a Trump en noviembre. Today I am suspending my campaign. Estoy suspendiendo mi campaña, pero mientras termina la campaña, la lucha por la justicia sigue adelante, dice Bernie Sanders en esta publicación que hace un momento el aspirante a la candidatura presidencial de los Estados Unidos. Esa es la campaña presidencial en tiempos de coronavirus. En tiempos de coronavirus. Oiga, déjeme regresar aquí a Baja California porque hay algunas novedades que compartirle. Fíjese que las lluvias que están azotando esta zona ya
ya cobraron una factura en la colonia Divina Providencia, produciendo un derrumbe. Es un derrumbe menor hasta ahorita, no hay víctimas, es tan solo la parte de un cerro y una barda, pero es el primer síntoma, el primer reporte de una situación que seguramente podría profundizarse en los próximos días, considerando que esta ciudad ya ha registrado una lluvia de varios días y el efecto tradicional de ese fenómeno es ese: el reblandecimiento de la tierra, el arrastre de sólidos, de escombros, y en algún momento el desgajamiento de aquellas zonas que han perdido, sobre todo los taludes que han perdido sustentabilidad. Entonces, no descarte usted que otros incidentes similares se presenten en las próximas horas en nuestra ciudad, mientras le comento que la violencia en Tijuana continúa presente. Tenemos el reporte que le compartimos en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, en el sentido de que se encontró en la colonia Lomas, Tijuana, una mochila con restos humanos. Tasajearon ahí a un cristiano y metieron la cabeza y parte del torso, lo demás quién sabe dónde, pero esa mochila fue encontrada hoy temprano a raíz de un reporte de vecinos en esa colonia que les llamó la atención esa mochila. La autoridad llegó a la calle Tlaloc, encontró la mochila y efectivamente ha confirmado el hallazgo de los restos humanos que ya fueron enviados al servicio médico forense. No hay manera de conocer la identidad de la víctima, ni siquiera su sexo. Y en otro incidente también tempranero en esta ciudad, esto ocurrido en el callejón Pedregal de Cumbres del Rubí, un hombre fue ejecutado a tiros. Bueno, con un tiro, le dieron un balazo en la cabeza, así que nos amanecimos con 2 víctimas de la violencia, 2 nuevas víctimas de la violencia. Ese es el panorama. Y ya ve que en la primera edición le compartimos este asunto, controversia en torno al delegado de programas federales de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Pues mire, el destino le tenía marcado para compartirnos otro acontecimiento. Hoy muy temprano, transitando sobre la Avenida Internacional, les tocó atestiguar un accidente automovilístico y ahí va hecho la mocha el delegado Jesús Ruiz Uribe con sus colaboradores. Casi se va al fondo del barranco por un resbalón, pero bueno, corren a auxiliar a la víctima de esta volcadura que por fortuna para él, para el conductor, no hubo mayor consecuencia, pero ahí está, pegado a la barda. Es espectacular por el tamaño de la volcadura del vehículo, por las condiciones predominantes en la escena. El vehículo fue a parar hasta el fondo de ese cañón. Fíjese nada más. Ahí está, ahí lo tiene usted, ¿no? Le salvó ir amarrado, ir protegido con su cinturón de seguridad. Ahí quedó el vehículo justo ingresando al territorio norteamericano. Ve usted al cristiano este. Tuvo suerte, de verdad tuvo suerte. Mientras las autoridades de la patrulla fronteriza atestiguaban la escena, el delegado de programas federales se acercó con su equipo a tratar de rescatarlo, lo que no fue del todo necesario, pero pues se dio la oportunidad de llamar a la policía, reportar la presencia y por supuesto dejar en manos de la autoridad municipal la evaluación de si se requería mandar pedir una ambulancia. Pues no parece que ha quedado entero el hombre, con la excepción de que se queda sin carro. Ruiz Uribe to the rescue. Al rescate.
va a decir que le estamos haciendo bullying, pero bueno, también le aportamos algo de humor al asunto. Oiga, por cierto que el gobernador Jaime Bonilla Valdés salió hoy, en medio de la pandemia, a entregar permisos, o por lo menos una veintena de choferes transportistas en cumplimiento de una promesa que había hecho y que se supone tiene el objetivo de apoyar a trabajadores del volante que tienen casi toda una vida, pero trabajando para terceros. Hoy ya no necesitarán hacerlo, van a tener su propio permiso. Es ya un patrimonio familiar ese permiso, porque esto en el peor de los escenarios les permitiría rentarlo si es que acaso el poseedor de pronto entra en una etapa de discapacidad física, por ejemplo, o por enfermedad, o por lo que usted guste y mande, de pronto ya no está en condiciones de seguir manejando el taxi. De cualquier manera, ya hoy respiraron tranquilos más o menos una veintena. El gobernador, a eso de las 11 de la mañana, encabezó una sesión, una reunión en las instalaciones, en las nuevas instalaciones de lo que será la Dirección de Movilidad, esto que es la institución estatal que se responsabilizará del manejo del tema de transporte, que había sido, es todavía pues facultad municipal, hoy ya compartida, porque las actividades principales regresan a manos del gobierno estatal, y allí estaba pues el secretario general de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano, y el director del Instituto Estatal de Movilidad, Rafael Echegoyen, que es el titular. Con ellos se llevó a cabo este encuentro en las instalaciones. Me dicen que ya tenemos que ir a la pausa, pero hombre, ¿por qué? ¿Qué violencia? ¿Qué le hicimos, productor? Vámonos pues a la pausa y regresamos, que tenemos más. Por séptimo año premiamos a nuestros usuarios cumplidos con la entrega de cuponeras que podrán disfrutar durante todo el año. Solo debes de tener al corriente tu pago en los últimos 3 meses. Y listo, así serás acreedor a tu cuponera que podrás recoger en cualquiera de nuestros centros de atención. Sí, nos sirve hasta para lavar el carro. Gracias. Aprovecha y conviértete en un usuario cumplido. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Mi nombre es Claudia Aguilar Márquez, vivo en la colonia Colorado 1 del Valle de Mexicali. A mí me encanta muchísimo jugar fútbol, también me encanta pintar, me encanta andar en bicicleta. Yo de grande quisiera ser policía. Yo antes vivía en la casa de abajo, no me gustaba mucho porque cada vez que llovía siempre se iba el agua para abajo y se llenaba. Pues mi casa antes era así de tablas que habíamos juntado de la basura, pues. Y cuando llovía había muchas goteras. Y ya tocó un día de que nos enteramos de que iba a venir el señor gobernador aquí a mi comunidad, y una de mis hijas pues se animó a pedirle al señor gobernador que ella pues quería una casa. Por eso le pedí al gobernador que me trajera esta casa. Necesito los datos para ver lo de una casa para ellos. Yo creí en la palabra del gobernador. Me alegré mucho cuando dijeron que el miércoles iban a traer la casa. Muy bonita estuvo la casa, me encantó. Tener mi cuarto me gustó mucho, la cocina y la sala. Que sí, bendito Dios, él cumplió su palabra, lo que dijo de traer la casa. Y yo le quisiera decir al gobernador que muchísimas gracias por lo que me ha dado. No podía creer lo que mis ojos estaban mirando. Y quería decirle que pues muchas gracias pues por haber volteado para acá y haber cumplido su palabra de esta casita que nos es de gran utilidad. Nunca me hubiera esperado esto, ver que me haya dado una casa y lo haya cumplido. ¡Gracias! Compromiso cumplido. Baja California. Gobierno en marcha.
Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Aún más, si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Agradeciendo enormemente que nos esté acompañando en esta emisión. Ya están aquí los amigos que regularmente nos acompañan, entre ellos Juan Guízar. Se está conectando Juan Guízar, el director de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Israel Núñez, y como dijo Ruiz Uribe con el accidente, ¿cuánta coincidencia? ¿Cómo es desconfiado, don Israel, hombre? La licenciada Norma Yolanda Cortés Juárez, que nos está privando en este escenario de contingencia, pues del programa Hablemos de Turismo, cosas de la vida. Tendremos que pensar en una transmisión desde casa, licenciada, ¿no? Digo, hay que agotar todas las opciones. Antonio Carpio se fue a asomar y ver si sobrevivió. Ese es bullying, Antonio Carpio, de veras, muchas gracias por la participación. Rosa Watts. Au. Hombre, Rosita, qué amable con un servidor, caray. Qué gentil. Dice que le encanta escucharnos aquí en AFN. Muchísimas gracias. De veras, Rosita, qué amable. John Espinosa. Sanders deja un espacio por coronavirus, eventualmente, mire, puede ser una causa, ¿no? Es un hombre que no se cuece el primer hervor ya, 78 años. Ya me dio miedo, háblenle Jaime Maussan. Le digo, no, bueno, aquí las pedradas están al día, de veras. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenas tardes, gracias. Gracias a Ariadne Archundia, Blanca Lile Gándara, Roberto Medina García, Ricardo Chocotla, Melba Cortés, Teón BC, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Covarrubias N. García, Leo Bello, Ignacio Medina, Quique Aguilar, Juan Trinidad, José Luis Martínez y Elisa Ayala por acompañarnos en esta transmisión. En verdad lo agradecemos enormemente. ¿Qué onda con la foto de atrás? Que si ya cambió, sí, ya cambió, mire, ya cambió. Digo, a petición de alguien del público que le interesa conocer estas imágenes, pues esta es una imagen de la entrada principal de la Casa de la Cultura, es parte de una obra de aproximadamente unas 15, 20 imágenes que muestran sobre todo la riqueza, los detalles en la fachada, el diseño arquitectónico, los acabados que son propios de este estilo, muy usado en algunos de los edificios del siglo pasado, y el edificio de la Casa de la Cultura que tenemos en Tijuana, les recuerdo, es réplica fiel de un edificio similar en Arizona. Allá se utiliza también como una escuela, como en su momento se utilizó aquí, pues la Casa de la Cultura, y es un edificio que está grabado en el corazón de más de una generación de tijuanenses
que desfilaron por los pupitres de ese edificio cuando esta era escuela, aunque en algún momento también lo fue, le recuerdo, cuartel militar. De los pocos edificios rescatables como patrimonio cultural histórico, patrimonio inmobiliario, urbano, arquitectónico, de los poquísimos que además se mantienen íntegros y que además de los pocos que han sido declarados patrimonio de la ciudad y que siendo públicos, por supuesto, se pueden sujetar a la normatividad en esta materia, porque muchos de los edificios de valor histórico, por sus características de antigüedad, pues son de orden privado y entonces, pues francamente les han dado, para decirlo así en términos simples y llanos, les han dado cuello, les han dado piso, les han dado de todo lo que usted puede imaginar asociado a demolerlos, a desaparecerlos. Sí, siendo de gobierno ya ve lo que ocurre, ¿no? Las instalaciones de la Puerta a México, un edificio emblemático también de valor arquitectónico, pues les importó un bledo y hubo funcionarios tijuanenses que se prestaron, siendo servidores públicos federales, se prestaron a esa decisión, apoyaron esa decisión. Así que, bueno, pues así están las cosas. ¿Que Grupo Madrugadores? ¿Cómo? ¿Que Grupo Madrugadores va a sesionar? Estoy recibiendo aquí un mensaje. Sí. Grupo Madrugadores de Tijuana está anunciando que hará sesión virtual. Mire, le van a entrar a la modernidad. Hay una plataforma que permite este tipo de conexiones. Hay varias. Nosotros usamos una, pero Grupo Madrugadores ya encontró otra, que es también una plataforma más o menos conocida, se llama Zoom, y se van a reunir con esta modalidad. Mañana es jueves, les recuerdo, es jueves de Madrugadores, así que van a abandonar los señores van a abandonar, pero solo virtualmente, su encierro, ¿no? Su cuarentena, y van a invitar, ya invitaron al diputado local Rodrigo Otañez Licona para hablar sobre sus actividades como diputado local por el 9º distrito. Él es, le recuerdo, es diputado local por el partido de Baja California. Miren nada más, pues ya los veremos a ver qué dice el señor diputado, a ver qué novedades tiene, ¿no? Oiga, ¿en serio? ¿No esparzan el virus? Lo acaba de generar el Departamento de Estado norteamericano. Una declaración. Sí, Edgar Ramírez, sobre las medidas, no esparzan el virus, dice Edgar Ramírez. Sí, es él. Soy Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México. Tengo un mensaje para quienes están pensando migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Por favor, quédense en casa, no se arriesguen. Cruzar las fronteras conlleva el riesgo de esparcir el coronavirus, poniéndolos a ustedes y a sus familias en riesgo de contraer tal virus. Viajar con polleros o permanecer en lugares con mucha gente los pone en riesgo de infección. Sepan también que el gobierno de los Estados Unidos se toma en serio el proteger nuestras fronteras del COVID-19. Si intentan entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, no se los permitiremos. Serán inmediatamente retornados a México o a su país de origen. No esparzan el virus, no gasten su dinero y no arriesguen su salud. Quédense en casa, es este comunicado. Y sí, creo que es efectivamente la página oficial de la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México. Y ese es el texto. Es más, a ver,
Tenemos el mensaje en audio. A ver, Edgar Ramírez es la persona con que hemos hablado en ocasiones recientes. A ver, vamos a ver si es cierto. Soy muy bajito. Sí, es Edgar Ramírez, ¿eh? Definitivamente sí lo es. A ver. Silencio, muchacho. Soy Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México. Sí, es Edgar Ramírez. Tengo un mensaje para quienes estén pensando migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Silencio, muchacho. Por favor, quédense en casa, no se arriesguen. Cruzar las fronteras conlleva el riesgo de esparcir coronavirus. Ahí está. Efectivamente es Edgar Ramírez este mensaje que está haciendo público el Departamento de Estado, particularmente la embajada en nuestro país. Interesante el dato. Ahí está, sí. Efectivamente. Así que mire, fresquecita la información sobre esto. Déjeme regresar a la información local porque debo actualizar los datos sobre la pandemia en el caso de Baja California. El reporte epidemiológico dice que, bueno, empecemos por el vecino del norte, San Diego. Ya ascendió a 13 el número de residentes del condado de San Diego que fallecieron a causa del coronavirus en este reporte proporcionado por las autoridades sanitarias. Son en total 1,454 casos positivos de COVID-19, entre ellos se incluyen 50 nuevos casos en el último día, fíjense nada más en 24 horas. 50 nuevos contagios, ya más o menos estamos ahí equiparados en esa velocidad de contagio. Bueno, de confirmación, más bien de casos de contagio. El Departamento de Salud de San Diego dice que son 747 hombres, 700 son mujeres, y se desconoce el género de 6 personas. De los casos, un total de 289 han requerido hospitalización, 109 se encuentran en terapia intensiva y lamentablemente han fallecido 31 personas. Las autoridades del condado están reforzando medidas de prevención, entre ellas usar una mascarilla que cubre nariz y boca de forma obligatoria. Las autoridades advirtieron que quien no cumpla la medida puede ser acreedor a una multa de hasta $1,000 o puede ir a la cárcel por 6 meses. Ande, pues, ¿no? Así de ese tamaño por si hay alguna duda de cómo se las va a gastar la autoridad para tratar de contener la propagación del virus acá en San Diego. ¿Y qué pasa mientras en Tijuana? Bueno, pues a partir de hoy, la atención de ginecobstetricia de todos los derechohabientes de Tijuana para el Instituto Mexicano del Seguro Social será otorgada en el Hospital de Ginecobstetricia número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es lo que dice la autoridad regional de esta institución. Ha emitido un comunicado el Seguro Social en que señala que dejarán de recibir a pacientes embarazadas en el hospital regional, el número 1, el de especialidades, hasta nuevo aviso. El instituto envió a las mujeres embarazadas a continuar con sus citas de control prenatal en las unidades de medicina familiar que le corresponde, haciendo hincapié que el parto deberá ser atendido en la clínica número 7 ubicada sobre Boulevard Aguacaliente, ahí a unos pasos de la recta de la Chapu, de la entrada a la Chapultepec, seguramente lo ubica. El seguro mexicano, el seguro social de nuestro país afirma que está asegurada la atención de las futuras mamás y se dará seguimiento a diagnósticos de cáncer cérvico, uterino y de mama, entre otras atenciones, pero pues
Ahí está el anuncio para que tome usted nota si se encuentra en esa circunstancia. ¿Qué pasa con el coronavirus en Baja California? Miren, el nuevo reporte de la autoridad estatal nos dice que ya son en total 685 casos que dieron negativo a la prueba. Continúan en calidad de sospechosos 239. Hay 240 casos ya confirmados de contagio. 240 es un incremento notable en el porcentaje, en la cantidad, y ya está en 13 la cifra de personas muertas. Por ciudad, Tijuana registra 122 sospechosos, 146 confirmados, 8 muertes. Mexicali le sigue con un total de 84 casos confirmados de contagio, 5 defunciones, y Tecate ha emergido de pronto con la ciudad con mayor cifra de muertos. Ya son 4 tecatenses los muertos por el coronavirus. Tecate no pintaba hasta hace unos días, lo hizo primero Ensenada, y mire, llegó Tecate y dijo con permisito. Ensenada se mantienen 2 confirmados, 0 defunciones, es el dato que teníamos hasta antier, si mal no recuerdo. Ahí le comento, sin embargo, 14 sospechosos en el caso de Ensenada. En el caso de Tecate, 8 sospechosos, 6 confirmados, 4 defunciones. En Rosarito, 10 sospechosos, 20 confirmados, 0 defunciones. Es Rosarito el ayuntamiento con mayor cantidad de contagiados después de Tijuana y Mexicali. Tercer lugar, Rosarito con la cifra de personas contagiadas, 20 contagiados. No tiene defunciones registradas todavía el municipio de Playas de Rosarito, pero finalmente Mexicali pasa a segundo lugar, y con esto me parece que recupera una posición que se esperaba como natural, pues en razón de la proporcionalidad. Tijuana es una ciudad con mayor población, es la primera ciudad en importancia en el estado por su cantidad de habitantes, y proporcionalmente se esperaba que una mayor cantidad de casos de contagio y fallecimientos ocurriera en esta frontera, porque además tenemos una frontera muy activa con el vecino estado de California, y esto nos ubicaba en una zona de mayor riesgo incluso a nivel nacional. No es casualidad que Baja California esté ocupando uno de los principales lugares a nivel nacional, el segundo, si las cosas no han cambiado, se mantenía en el segundo lugar. Bueno, pues en atención a esta proporcionalidad, efectivamente Tijuana lidera la cantidad de contagios y defunciones en Baja California, y la velocidad de contagio que muestra la curva epidemiológica lo está confirmando. Ese es el reporte que tenemos en Baja California hasta este momento. ¿Qué panorama? Y la autoridad insiste, tome precauciones, autoaíslese, quédese en casa, y si va a salir a lo que sea o por lo que sea, si va a salir, tome precauciones, protéjase y haga lo necesario pensando en su familia, y sobre todo si tiene ustedes personas mayores en casa o enfermos, sufren alguna enfermedad crónico-degenerativa con mayor razón. Mientras tanto, pide el presidente municipal a la sociedad denunciar a las empresas que siguen operando a pesar de no ser esenciales, para obligarlas a suspender actividades. El ayuntamiento ya ha clausurado a 30 que incumplían las medidas sanitarias. El alcalde transmitió nuevamente en vivo, es la modalidad virtual, ya lo sabe usted, en tiempos de coronavirus. Dice que la situación se ha complicado. Tijuana presenta ya 146 casos de coronavirus, además de 122 personas sospechosas de portarlo y 8 fallecimientos, por lo que destacó la importancia de respetar las medidas preventivas que, por cierto, si no se las sabe, las puede consultar en páginas oficiales,
y evitar que la sociedad sea engañada con información falsa. Sostuvo el alcalde un enlace virtual con la secretaria de Bienestar Municipal, Gabriela Farías, y la directora del DIF, Magdalena Bautista, para supervisar la integración de las despensas entregadas este día en diversas colonias de Tijuana. Dice que hasta el momento su gobierno ha entregado 23,000 despensas y el Estado ha atendido a más de 14,000 familias tijuanenses. Solo en Tijuana el Estado ha repartido 14,000. Insiste que su gobierno sigue supervisando los mercados sobre ruedas que puedan solo instalarse aquellos puestos de venta de comida porque es una actividad esencial y con elementos de reglamentos se está invitando a seguir las medidas preventivas. Hombre, no caería mal que se dieran una vuelta por el mercado sobre ruedas del fraccionamiento Murúa, del cual le compartimos algún video hace justamente unos días. El lunes le compartimos un video que muestra cómo simple y sencillamente han ignorado las medidas de protección personal. El alcalde niega que exista un toque de queda en la ciudad, aunque la Policía Municipal de Tijuana va a seguir haciendo la invitación a las personas que están en vía pública para que se retiren a sus casas sin llegar a detenerlos. Por lo que también pidió a la sociedad reportar a aquellas familias que están realizando fiestas para que la autoridad se presente y les toque la puerta y les diga: ¡hey! No, sin congregarse, sin hacer pachangas, sin hacer reuniones grandes. Ya se habilitó, esto es algo que anuncia el alcalde, ya se habilitó el estadio de los Zonkis o la casa de los Zonkis. En caso de que se requieran espacios adicionales para la atención médica, se van a tomar medidas con las personas que están en situación de calle y que pudieran presentar contagio de coronavirus. Los trasladarían a un albergue para que ahí pasen 15 días de cuarentena, particularmente aquellos que pudiesen ser considerados sospechosos. Se le multiplica el trabajo a la Secretaría de Salud. Por cierto que nos enterábamos del caso, se lo tengo que compartir, es un caso interesante, de una enfermera de esta ciudad que de plano decidió llevarse su camioneta, estacionarse en el Hospital General y quedarse a vivir ahí. Le dijo a su familia: los quiero mucho, algo así como los quiero mucho y no quiero que nada les pase y mejor me quedo acá. Así que solo nos vamos a ver por video chat. Le dan oportunidad de asearse en el mismo hospital donde trabaja, el Hospital General, es el Hospital COVID. De las historias que uno se entera, de las muchas historias que seguramente van a seguir saliendo a relucir y que hablan de la preocupación por una parte, pero también del compromiso, porque se requiere mucho compromiso, de veras mucho compromiso de los trabajadores sanitarios y por supuesto son muchos más, pero son los que están en primera línea de batalla, en el frente de batalla. No debe ser nada fácil, con todo y el miedo que implica estar atendiendo enfermos de coronavirus. El miedo es natural en el ser humano y de alguna manera es una ventaja tener miedo, porque solo los que no tienen miedo pueden hacer cosas que incluso hacen peligrar su vida y la de otros, ¿no? Pero el miedo, que atiende al instinto de conservación, obliga a la gente a cuidarse. Pero por lo pronto también, qué detallazo de esta enfermera. No tenemos su nombre, pero pues se lo comparto porque me pareció rescatable el asunto. Mire, lo que le decíamos, le estamos compartiendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias una denuncia de trabajadores de la empresa Meridian Manufacturing Operations. Dicen que esta maquiladora sigue sus operaciones en la planta de Tijuana, no obstante que según esta denuncia podría encuadrarse en la lista de las empresas no esenciales
que deben cerrar sus puertas según el decreto de emergencia sanitaria. Los obligaron a usar sus días de vacaciones a través de formatos para su firma voluntaria, bajo la amenaza de ser despedidos, o firman o se van chiquitos, ¿no? Y es una alternativa que muchas empresas encontraron para, con el menor cargo posible, pues mandarlos a casa, tal como había pedido la autoridad en un principio, antes de la declaratoria ya formal de emergencia sanitaria que los obliga a enviar a su persona a la casa, pagarles un mes de salario, que es justamente lo que más está pegando a las empresas. Así las cosas, trabajadores de la empresa Meridian Manufacturing Operations en esta ciudad. Esto es algo de lo que le estamos compartiendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias para su conocimiento. Y ese es el reporte epidemiológico en nuestra ciudad. Mientras en el país el panorama es más o menos similar, los reportes de incremento del contagio en varias ciudades de México continúa. La Organización Internacional del Comercio observa las peores caídas en economías en desarrollo durante esta cuarentena. La Organización Mundial de la Salud prevé que el comercio global caiga este año entre un 13 y un 32% por coronavirus, y Europa está blindando su economía ante la crisis. Por cierto, nos preguntaba hace algunos momentos, alguien, oiga, ¿no sabe si en Tijuana ya tenemos, en el contexto de esta pandemia, algún servicio de entregas a domicilio, de despensas o cosas por el estilo? Con independencia, ya sabe de cuál, ¿no? Del servicio de comidas que tienen entrega pactada a través de una empresa que da servicio de transporte de pasajeros. Comentaba yo hace algunos días que nos habíamos enterado del caso de algunos particulares que ante la expectativa de quedar cesantes sin empleo, se les ocurrió que podían dar servicio de mensajería o servicio de mandadero, para decirlo en términos llanos. Algunas empresas tradicionalmente han tenido servicio de entrega a domicilio, hablemos de supermercados, por ejemplo, de algunas farmacias, pero un servicio de mandadero que en esta circunstancia cae ahora sí que como anillo al dedo, perdónenme la expresión, se la robo al presidente López Obrador, ¿no? Como anillo al dedo, porque sí lo es. Hombre, pues es una alternativa de empleo para quienes, teniendo quizá una motocicleta, pueden hacer ese tipo de servicios, ¿no? ¿Por qué no? Ayudarle a alguien que no puede salir, bueno, pues con sus compras, qué sé yo. La verdad es que ya buscamos y no hemos encontrado a alguien que haga eso, pero pues esperemos que usted tenga mejor suerte que yo para localizar alguno, porque así hay, productor, ¿me lo jura? A ver, nos está diciendo nuestro productor Carlitos Breitling que ahí te encargo, así se llama. Están comenzando. Bueno, mire, la crisis también genera espacios y nichos de oportunidad. Están comenzando, y en Otay llevan una semana. A ver, pues hay que apoyar a esta persona, ¿no? Para que sobreviva haciendo este tipo de servicios tan útiles. Y van a un Oxxo a comprarle las cosas, o a un súper. Qué interesante. Más datitos, por favor, productor. No sé usted díscolo, o lo está usted reservando para usted que mandado completo y toda la cosa. ¿Son confiables? Pregunto, porque esa es una pregunta natural, ¿no? Son confiables, me dice nuestro productor Carlitos Breitling. Están en Otay.
O sea que nos quedan a tiro de piedra. ¿Usted conoce alguno de ellos de casualidad, mi estimado Charlie? Le pagas cuando lleguen. Sí, señor. Ah, entonces son conocidos suyos. Y entonces asumo que sí son confiables. Pues móchese con el teléfono, ¿no? ¿O tienen alguna página de Facebook o qué? Digo, pues para hacerle el servicio completo a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión. A ver, es cierto, aquí está. Es real. Ahí te encargo, dice. Y aquí están, efectivamente. Inteligente. Entregas a domicilio en Otay. Ande. No, pues yo conozco gente que en Otay va a estar fascinada por esto. Así se llama, ahí te encargo. Sí, estamos haciendo un gran esfuerzo por llegar a todos sus hogares. Hombre, qué buena iniciativa, caray. Y tienen WhatsApp estos muchachos, porque asumo que son chavalones. Tienen entrega a domicilio. Y tienen un número de WhatsApp, el 664-358-3182. Se van a tener que mochar los muchachos, ¿verdad? Por la publicidad, pero bueno, 664-358-3182. Además, ya les habíamos anunciado aquí en la Agencia Fronteriza Noticia que íbamos a estar apoyando a todo este tipo de empresas que hacen un esfuerzo particularmente importante porque les permite, en el caso de los negocios establecidos, mantener su operación, mantener el empleo, aunque sea a medias, y me refiero más específicamente al caso de los restaurantes. Y eso les permite mantener la planta del empleo y pues genera un ingreso que es muy útil en estas condiciones para los negocios. Y que es un nuevo nicho de mercado, pues qué genial que lo haya, ¿no? Ahí te encargo. Ahora verá. Quédate en casa, ahí te encargo. Muy buena. Sí, hombre, vamos a hacer el servicio completo, mi estimado productor. Sí, cómo no. A ver, comparta, por favor, hombre. No sea díscolo, productor. Además hay que apoyarnos en esta circunstancia. Todos son momentos de solidaridad, así que ya llegará el momento en todo caso de platicar de negocios. Por lo pronto ahí va. A ver. ¿No queye, productor? ¿O sí queye? Beatriz Vera nos acompaña en esta emisión también. Debo decirle que también nos acompaña del mismo modo Elia Pelayo desde Ensenada. Muchísimas gracias. Gracias. Ya casi nos vamos. Alberto Escourido, de igual manera. Déjeme ver. Eduardo Guevara, saludos, mi estimado Eduardo. Enrique Osuna, mi tocayo Enrique Osuna, un placer. Juan Guizar, ya lo había comentado. La licenciada Norma Yolanda Cortés. Entonces, ¿qué va usted a transmitir mañana? Hablemos de turismo desde su casa, licenciada. Anímese. Nomás va a sufrir tantito, un poco de estrés, pero sí. Vale la pena. Sí. Nos dicen que gracias por el dato, por el tip. Utilísimo para algunos amigos de Otay que nos ven desde Otay y que les va a resultar muy, muy útil. Ahí tiene usted. Ándele, productor. Yo sé que es usted muy exigente y cuidadoso y detallado. Adriana Rubalcaba, gracias también por acompañarnos en esta transmisión. Ahí está, ahí tiene el dato, pues, para los... Porque me imagino que son chavalones, ¿verdad, productor?
así como usted comprenderá, supongo. Ok. Sí, pues claro. Bien por ellos. Ah, son una pareja. Bueno, pues qué forma tan interesante de ganarse la vida. Es más, tendremos que echar una platicada con ellos porque es nota, ¿eh? Es historia, es una historia interesante que vale la pena compartir, como muchas otras que se están generando en el contexto de la pandemia y que nos permiten voltear los ojos hacia otros aspectos de esta contingencia, que también tiene un lado humano y tiene una serie de aspectos que nos van a dejar lecciones de vida, con toda seguridad, de esta generación, la generación del coronavirus, la generación de la pandemia. Ya nos tenemos que despedir, es justo el momento de hacerlo, y iba a decir, gracias a Dios es viernes, pero no, es miércoles. Y seguimos con muchísimo gusto, como siempre, haciendo un esfuerzo por traerle la información más oportuna sobre esta pandemia y otros temas informativos, los que se pueden generar en estas condiciones, ¿no? En el amor en tiempos de pandemia, imagínense nada más, y muchas otras actividades humanas que han quedado relegadas, o por lo menos mediáticamente, porque es el tema de temas. Pero aún dentro de la pandemia hay otros temas que seguramente le vamos a poder compartir en la medida de las posibilidades técnicas, sobre todo, pero siempre con mucho gusto y con el compromiso y la vocación de llevarles información para que tome usted las mejores decisiones. Aquí, como siempre, en AFN Político y algo más. Gracias al equipo de producción de AFN que hace posible esta transmisión. Mañana no lo olvide, en punto de las 10 de la mañana la primera edición y en punto de la 1 de la tarde la segunda edición de AFN Político y algo más. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde en canal 73 de CNR estatal nos hacemos presentes nuevamente. Gracias al apoyo del equipo de CNR estatal. Un saludo también a nuestro amigo Mario Rivera allá en Playas de Rosarito. Buen provecho si van a comer. Si ya lo hicieron, qué bien, buen provecho de igual manera y nos vemos mañana en una nueva conexión con AFN. Pásenla bien.